Bueno, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Es una alegría, un minutito, es una alegría grande estar otra vez compartiendo con ustedes. Se salió el audio. Les decía que es una alegría muy grande nuevamente estar reencontrándonos en este espacio. Estamos organizando esta actividad desde el doctorado en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. La directora es Alejandra Barcala, que en este momento no puede estar acompañándonos sincrónicamente. Como todos ustedes saben, o quizás no todos saben, porque se ha ido inscribiendo gente entre el primer encuentro y siguió sumándose gente inscripta, que se inscribió a través de los canales de comunicación. Superamos ya las 310 personas, o sea, para nosotros fue una convocatoria que también superó todas las expectativas y lo que nos da mucha alegría y compromiso con la tarea que nos propusimos, que consiste simplemente y nada menos en difundir, recuperar y compartir espacios donde se recupera el legado del pensamiento y la obra de Martín Baró. Y la vez pasada hemos tenido destacadísimos participantes y hoy también contamos con un referente en la materia para América Latina, como es Edgar Barrero Cuellar, que es nuestro invitado del día. Como también lo hicimos saber, esta actividad que tiene sede en el Doctorado de Salud Mental Comunitaria también está auspiciada y promovida por un grupo de trabajo que estamos creando en el marco del doctorado, que hemos bautizado como Subjetividad e Ideología, para pensar las problemáticas psicosociales y sobre todo ideológicas en el contexto contemporáneo, y también por la cátedra abierta que tiene la cátedra abierta Juan Samaja, cátedra libre Juan Samaja, que tiene sede en la Universidad Nacional de La Plata, y entre otras razones, esa cátedra está también destinada a difundir el pensamiento de Juan Samaja, quizás conocido para algunos de ustedes o algunas de ustedes, pero que también su obra y su figura tienen mucho en común, muy convergente con el ideario y el pensamiento de Martín Baró. Así que por todas esas razones es muy auspicioso para nosotros y nosotras estar promoviendo y concretando este espacio y estas actividades. ¿Cómo es la organización de la actividad? ¿Cómo está pensada? Lo mismo que hicimos la vez pasada, vamos a, en primer lugar, contarles, decirles y sugerirles que quienes necesiten y quieran y deseen un certificado de participación, que solo consiste en la asistencia, lo que tienen que hacer es anotar su nombre en el chat, nombre y apellido, y con la participación en 2 de los 3 eventos que estamos organizando, participación sincrónica, tendrán el certificado de asistencia expedido por el doctorado en salud mental comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. Por lo demás, quienes no puedan estar, hoy tenemos menos gente sincrónica que la vez pasada, pero todos los que están inscriptos y todas las que están inscriptas recibirán por correo, como han recibido este link, van a recibir toda la grabación y los materiales de estas actividades. Quienes no hayan estado en la sesión anterior porque se inscribieron recién ahora o recibieron la información más recientemente, también le haremos llegar los materiales correspondientes a la sesión anterior, de modo que podrán tener todo lo que pongamos a circular en el transcurso de estos eventos, que en general son las grabaciones de los encuentros, materiales de las personas participantes, porque todas ellas han hecho producción sobre la obra de Baró o sobre su propio pensamiento de cada uno de los participantes y las participantes, y también algunos materiales de Baró que iremos compartiendo, pero que afortunadamente la mayor parte de la obra de Baró, si bien no está editada en ediciones en papel, en libros, o están agotadas la mayoría de ellas,
hay mucho material digitalizado y disponible porque hay instituciones que se han ocupado de que así sea, de recopilar su obra y de ponerla a disposición. Bueno, la actividad está prevista en tres grandes momentos. Bueno, esta presentación, para nosotros además, yo creo que vale la pena decirlo, para quienes estamos en Argentina, el momento en el que estamos presentando esta actividad es sumamente, digamos así, y digamos, lo diría en estos términos, es un momento que se hace cada vez más necesaria y necesario la recuperación de pensadores y referentes como Martín Baró, porque atravesamos, yo diría casi en el orden de la tragedia social, un drama social muy peculiar que tiene que ver no solo con la dramática que nuestras sociedades latinoamericanas ya conocen de larga data, sino también con un nuevo escenario y nuevas estrategias de la clásica reacción que ahora se ha dado en llamar nueva derecha, pero que tiene nuevos ropajes, pero los intereses y los modos de expoliación por lo que vienen en nuestra América Latina siguen siendo los mismos, y por eso el pensamiento tiene tanta vigencia, pero probablemente lo nuevo tenga que ver con nuevas estrategias de manipulación y erosión de la conciencia social, justamente en los sectores, con mucha frecuencia, muchas veces en los sectores que son los más sojuzgados, los que más padecen estas políticas de la derecha clásica de nuestra región, y eso pareciera y debiera, a mi juicio, también convocarnos como gente del campo de la salud mental y la psicología en general a redoblar la apuesta, no solo por comprenderlo, tampoco solo por resistir lo que es parte de lo que hacemos cotidianamente, sino también de averiguar cómo podemos transformarlo y avanzar contra esta guerra, se podría llamar así, combate o directamente guerra psicológica, cultural, la famosa batalla cultural que en alguna medida hemos perdido o al menos hemos retrocedido. Nunca los fenómenos sociales son lineales y todo indica que nuestros pueblos también tienen la memoria necesaria para levantarse una y otra vez frente a estas arremetidas de los sectores que clásicamente, históricamente nos sojuzgan. Y que es un impacto ideológico que no solo va contra los sectores más rezagados de la sociedad, sino sobre la sociedad misma en términos de una matriz y un patrón de pensamiento y de vínculo social que termina siendo patologizante en cualquier sentido en que quepa imaginarlo. Bueno, todo eso para decir que cuáles son los motivos, las motivaciones que nos llevan a abrir este espacio y a promover estas reflexiones. Y les decía que hay por lo menos tres momentos. Vamos a incluir en nuestro encuentro la voz y la presencia del propio Martín Baró, ya lo hicimos la vez pasada, ahora lo voy a hacer con un poquito más de extensión, porque recopilamos algunos fragmentos de alguna de sus muchas exposiciones, que incluso muchas de ellas están registradas y disponibles. Después le vamos a dar la palabra a Edgar, que lo presentaremos oportunamente después de Martín Baró, y después quedará un espacio para que se pueda intercambiar, consultar, opinar, preguntar en términos de los temas que hayan salido de la charla o de lo que participantes aquí presentes quieran considerar o proponer. En ese caso, vamos a pedirles que, en medida que sientan el interés de hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta, lo escriban en el chat, y así nosotras desde aquí le transferimos las preguntas a Edgar o eventualmente a quien quieran o sea que la dirigen. Bueno, dicho esto, si les parece entonces vamos a pasar este pequeño documentalito que hemos hecho de Martín Baró. Sabrán disculpar una vez más, bueno, lo precario porque es un trabajo de entre casa, sin ningún profesionalismo de por medio, pero nos da la ocasión
de escucharlo de primera voz a Martín Baró. Ya les comparto. Significar una psicología de la liberación. ¿Cuáles serían sus rasgos distintivos? Yo proponía ya hace años 3 elementos que me parecen esenciales para la construcción de una psicología de la liberación. Primero, que la psicología descentre su atención de sí misma, de su estatus científico y social, para dedicarse en forma eficaz a atender los problemas lacerantes de las mayorías populares latinoamericanas. Miremos los problemas de las mayorías latinoamericanas. Descentremos nuestra atención de nosotros mismos, que no somos el centro del universo. Segundo, que se propicie una nueva forma de buscar la verdad desde las propias mayorías populares. Y tercero, que se inicie una nueva praxis psicológica que, al contribuir a la transformación del hombre y de la sociedad latinoamericanas, nos permita conocer a uno y a otra no solo en lo que de hecho son, sino también en su negatividad, es decir, en todas aquellas potencialidades negadas por los actuales ordenamientos sociales. No nos interesa tanto descubrir quién es el hombre oprimido latinoamericano, ya sabemos, o en parte buena sabemos. Lo que nos interesa es descubrir y sobre todo hacer posible lo que el hombre latinoamericano, lo que los pueblos latinoamericanos pueden históricamente llegar a ser. ¿Dónde está la verdad? ¿En descubrir lo que somos o en hacer posible lo que debemos y queremos ser? Acuérdense de aquel dicho, ¿verdad? Que el criterio de verdad no está tanto en filosofar ya sobre lo que las cosas son, sino en ver cómo hacer que sean distintas. El concepto psicosocial de liberación. Yo creo que debe tener 4 características esenciales la experiencia de la liberación. Uno, que sea, que sea un proceso histórico. Segundo, que sea un proceso que es un proceso conflictivo, que entraña un momento de ruptura social. Tercero, es un proceso de naturaleza grupal o colectiva. Y cuarto, es un proceso en el cual no solo se conquista una tierra, sino sobre todo se conquista una identidad social. En psicología contamos con una vasta tradición no suficientemente aprovechada acerca de los procesos humanos de liberación. La psicología se ha visto impulsada así a definir de manera cada vez más precisa formas para eliminar todos los impedimentos a un adecuado desarrollo y para potenciar que cada ser humano logre la realización más plena de todas sus capacidades. Definir, por tanto, la historia de la psicología desde una perspectiva liberacionista no solo no traiciona lo mejor de la psicología, sino que probablemente la muestra en su dimensión más profunda. Y sin embargo, todo este esfuerzo liberador, toda esta historia de confrontación frente a las esclavitudes del ser humano, quedarían en gran medida desvirtuada si se mostrara que en esta tarea la psicología ha sido un simple instrumento de intereses sectoriales, que la psicología misma no ha sido dueña en su propia casa, sino que ha estado alienada a fuerzas clasistas. Esta es una de las acusaciones más graves que se ha hecho a la psicología, a la que se ha calificado de simple ideología de recambio para mantener la opresión social. Y ciertamente, la historia de la psicología latinoamericana no parece escapar a esta acusación, aun cuando ello no suponga un juicio sobre todas y cada una de las partes de esa historia, y menos aún de sus actores. Por eso,
La psicología, si quiere ser fiel a lo mejor de su tradición, si quiere retomar el hilo de lo que de positivo tiene incluso en medio de su enajenación, debe someterse ella misma a un proceso de liberación. Debemos liberar a la psicología de aquellos lastres teóricos y técnicos que la marginan de los justos anhelos de las mayorías populares. Debemos liberarnos nosotros, psicólogos latinoamericanos, de todas aquellas trabas que nos impiden ponernos al servicio de nuestros pueblos oprimidos y ofrecer lo mejor de nuestra capacidad científica para la transformación de nuestras sociedades. Por supuesto, yo no tengo una fórmula mágica sobre cómo lograr esta liberación de la psicología y de los psicólogos, y en definitiva no me toca a mí definirlo, porque como bien lo apunta Falsborda, la única fórmula requerida es aquella que nos involucre en una praxis consciente con ese mismo pueblo que debe ser el objeto preferencial y el verdadero sujeto de nuestro quehacer. La comunidad de psicólogos latinoamericanos debe ponerse en marcha con todo lo que ello implica de ruptura, sin ingenuidades ni falsos redentorismos, ya que no somos nosotros los llamados a resolver los grandes problemas de nuestros pueblos. 9 años de guerra civil como los vividos en El Salvador no le dejan a uno lugar para idealismos trasnochados o infantiles. Pero la experiencia de esos mismos 9 años de guerra, luchados desde la trinchera de la psicología, me permiten afirmar con certeza que es necesario que el psicólogo no evada su responsabilidad histórica de contribuir con su saber a la resolución de esos graves problemas de las mayorías oprimidas de nuestros países. La elaboración que yo propongo es de una psicología popular. El término puede resultar disonante para algunos y hacerles temer que yo esté proponiendo una nueva modalidad de personalidad básica o de carácter latinoamericano, nada de eso. De lo que se trata es de estudiar y cultivar sistemáticamente todos aquellos aspectos de la psicología de nuestros pueblos que hayan contribuido o puedan contribuir a su liberación histórica. Ante todo, la elaboración de una psicología popular supone un trabajo de recuperación de la memoria histórica de nuestros pueblos. Esto es algo en lo que han insistido científicos sociales como el guatemalteco Carlos Guzmán o el colombiano Orlando Falsborda. Según este último, recuperar la memoria histórica significa descubrir selectivamente, mediante la memoria colectiva, elementos del pasado que fueron eficaces para defender los intereses de las clases explotadas y que vuelven otra vez a ser útiles para los objetivos de lucha y de concientización. Se trata de recuperar no solo el orgullo de pertenecer a un pueblo y de contar con una cultura y una tradición, sino sobre todo de rescatar todos aquellos aspectos, costumbres, formas de organización y de trabajo, valores, normas, etcétera, que sirvieron ayer y servirán hoy para la liberación. Por eso la recuperación de la memoria histórica va a suponer la reconstrucción de unos modelos de identificación que en lugar de enajenarnos y encadenar a nuestros pueblos a la noria del consumismo, nos abran al horizonte hacia la liberación colectiva. En segundo lugar, una psicología popular requiere reconocer y potenciar todas aquellas virtudes propias de nuestros pueblos que les han permitido confrontar en circunstancias casi infrahumanas la difícil tarea de su supervivencia histórica. Virtudes como una inteligencia práctica, bien apreciable en muchos de los niños marginados de nuestras grandes urbes latinoamericanas, pero a la que tan ciegas son nuestras pruebas estandarizadas de inteligencia. Virtudes como la del indígena andino, cuya resistencia testaruda al cambio bien puede representar su último reducto de afirmación étnica frente al avasallamiento cultural. Virtudes como la solidaridad del campesino salvadoreño, que se hace cargo sin pedir nada a cambio de aquellos hijos de la guerra cuyos padres han sido arrebatados por las tácticas represivas de la contrainsurgencia norteamericana. Es importante no mitificar, ni creer que todos los rasgos que caracterizan a un pueblo son por lo mismo laudables.
Hay mucho de alienación en la psicología popular, como psicología que es de unas clases explotadas y oprimidas. Pero hay también mucho de admirable y hasta de heroico en esas formas sencillas de pensar, de sentir, de actuar, que han permitido a nuestros pueblos sobrevivir a siglos de dominación e imperialismo. Y son esas formas las que es necesario rescatar y potenciar de cara a un proceso de liberación. Finalmente, una psicología popular requiere la exploración de nuevas formas de conciencia, en un trabajo concientizador que aboque no solo a una praxis transformadora del mundo material, sino sobre todo a una praxis transformadora del mundo social, lo que supone una articulación organizativa de las necesidades más profundas y de los intereses más auténticos de las propias clases populares, sin mediatizar esas necesidades y esos intereses a instancias partidistas. La psicología popular reclama por necesidad una psicología política, es decir, una psicología que tome en cuenta el poder social en la configuración del psiquismo humano y que por tanto contribuya a construir un nuevo poder histórico como requisito de una nueva identidad psicosocial de las mayorías hasta hoy dominadas. Sé, estimados amigos, que asumir como horizonte de la psicología latinoamericana la construcción de una psicología popular que encauce la liberación histórica de nuestros pueblos contiene una alta dosis de utopía. Pero me atrevo a decir que se trata de una utopía de vida, en cuya búsqueda los psicólogos nos encontraremos con teólogos y campesinos, con inventores de fábulas y con marginados, con revolucionarios y con condenados de la tierra que mantienen obstinadamente la esperanza de un mañana diferente. Por ello, yo les invito a todos ustedes, con palabras de Gabriel García Márquez, a optar por una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. Bueno, un fragmento un poco más extenso que la vez pasada, pero creo que profundamente elocuente de cómo concebía Martín Baró la tarea para la psicología y su propia propuesta e ideario. Es también un esfuerzo de acercar la voz y la presencia de Martín Baró a este espacio. Como dije antes, bueno, también cómo resuena, ¿no?, El Salvador de hoy con aquel que le tocó vivir, tan cruel, tan cruento en aquellos momentos y tan inesperado el decurso de la historia, lo que hoy sucede en esas tierras también. Como les dije antes, tenemos un invitado de lujo nuevamente. Voy a darles unas referencias de Edgar. No me presenté yo ni presenté a mi colega Bruno Henning, que somos los dos coordinadores de este espacio. Trabajamos hace, en mi caso, muchísimos años, también Bruno, en el doctorado en salud mental comunitaria, y somos parte de la Universidad de Lanús desde hace muchísimo tiempo, así que
por esas razones también es una gran alegría tener la oportunidad de compartir este espacio. Bien, nuestro invitado hoy, a quien agradecemos profundamente en mi nombre, en el nombre del doctorado, de la doctora Alejandra Barcala, es Edgar Barrero Cuellar. Él es psicólogo, magíster y doctor en filosofía de la Universidad de Salamanca, profesor investigador, escritor, conferencista internacional. Ha escrito varios libros y numerosos artículos sobre problemáticas de América Latina, tales como la guerra psicológica, psicología de la liberación, acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia estatal, psicohistoria de la violencia política, estética de lo atroz, memoria histórica, psicología social del autoritarismo, los problemas en la formación de psicólogas y psicólogos y el rescate del pensamiento psicológico latinoamericano. Fue secretario general de la Unión Latinoamericana de Psicología ULAPSI desde 2014 a 2018, coordinador del sello editorial de la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, ALFEPSI, de 2014 al 16, y es desde hace muchos años hasta la actualidad director ejecutivo de la Cátedra Libre Ignacio Martín Baró, con sede en Colombia, no sé si en Bogotá, nos ampliará el propio Edgar. Ya ven ustedes qué lujo de invitado tenemos hoy, el agradecimiento es enorme, así que yo ya te doy la palabra a Edgar, bienvenido y muchas gracias por participar en este espacio tan generosamente. Gracias, Roxana. Buenas tardes y buenas tardes para todos, para todas, para todos quienes están del otro lado y se han tomado el tiempo para dialogar y para escucharnos, básicamente. De eso se trataría. Muchas gracias por la invitación y por la introducción tan bella que han hecho. Eh, Siempre es importante, al menos los que tenemos la opción de volver a escuchar al maestro Martín Baró, siempre resulta refrescante y como él mismo lo dice, pues anima a continuar en estos caminos que él trazara ya hace más de 30 años antes de ser asesinado por el ejército salvadoreño, ¿no? La invitación es a conversar sobre algunos elementos introductorios de la psicología de la liberación. Estamos hablando de un campo que inició efectivamente en la década del 80 del siglo XX con Martín Baró, pero que hoy en día es un campo que tiene mucha presencia en muchos contextos de América Latina y el Caribe e incluso fuera del continente latinoamericano y caribeño. Es decir, que estamos frente a un reto bastante grande y lo que yo voy a plantear, pues lo voy a plantear básicamente a partir de la experiencia que hemos tenido en Cátedra Libre Martín Baró, porque hay muchas otras formas de abordar y de trabajar con la psicología de la liberación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cátedra Libre Martín Baró surgió 6 años después de que Martín Baró fuera asesinado por el ejército salvadoreño y surgió justamente como una apuesta ético-política para mantener viva su obra, su memoria, su impresionante obra. Yo no, hace poco yo escuchaba a nuestro amigo, me imagino que lo conocen, David Pavón Cuéllar, otro de los grandes de la psicología, y le escuchaba a nuestro gran amigo David Pavón decir que para él, pues Martín Baró es el psicólogo más grande de la historia, de nuestra historia, y no creo que exagerara. Creo que Martín Baró, no solo para América Latina, sino para el mundo, para el mundo. Es decir, la ruptura que implicó Martín Baró en un montón de cosas no tendría la menor discusión. Voy a, a dividir esta pequeña intervención en 3 momentos más o menos.
Una que sería una necesaria contextualización, yo llamo mucho la atención sobre eso, una contextualización del contexto de ocurrencia y de surgimiento de la psicología de la liberación en la década del 80 del siglo XX con Martin Barrow y en las décadas anteriores que fueron configurando el escenario para que ello fuera posible. En segundo momento, plantear 6 grandes problemas que pudieran, digamos, abrir la discusión sobre esos elementos introductorios de la psicología de la liberación, para no repetir lo que el mismo Martín Baró ya acaba de hacer, es decir, para no repetir a Martín Baró, tal, pero que tienen que ver con nuestra actualidad. Cuando digo tiene que ver eh, con la relación de la psicología, por ejemplo, con el genocidio que se está llevando contra el pueblo de Gaza, por ejemplo, que fue planteado que fue planteado por Martín Baró y que si uno lo lee ahorita a la luz del genocidio contra el pueblo de Gaza, uno dice, qué visionario era Martín Baró en ver hacia dónde iba el asunto. Y en tercer lugar, si pudiera, si nos diera el tiempo, pues efectivamente, si pudiéramos, sería muy bueno porque compartir la sistematización que yo he hecho de lo que ahora nosotros llamamos psicopolítica de la liberación, que es que amplía el campo. Aquí ya hay un desarrollo, aquí ya hay una propuesta. Por eso también hablamos de trauma psicopolítico. Entonces, digamos que aquí ya estamos hablando de otra cosa, 25 años después de haber creado Cátedra Libre, siguiendo el ejemplo de Martín Baró, lo que hemos hecho es desarrollar completamente una línea autónoma de pensamiento, de praxis, que ahora le llamamos psicopolítica de la liberación, y que en la sistematización que hasta el momento he podido hacer, reúne por lo menos 7 grandes campos. Vamos a ver si ahorita lo podemos compartir, que son campos concretos de lo que pudiera ser campos de investigación. Yo insisto, soy muy crítico que una deuda histórica que tenemos en la psicología de la liberación es que poco hacemos investigación, es decir, que sí elaboramos posturas críticas, sí, pero poco hacemos investigación desde la psicología misma de la liberación. Ese es entonces, no hacemos investigación que permita la construcción de nuevos conocimientos, de nuevas epistemes que a su vez conduzcan a resolver esa relación que Martín Baró planteaba entre los procesos políticos del poder y los procesos psíquicos de eso político del poder. No hay investigación mucho sobre eso. Incluso no hay investigación desde la psicología de la liberación, desde perspectivas distintas a las impuestas por la psicología hegemónica. Vamos a ver ahora eso. Ahí tenemos unas dificultades. Lo primero que quisiera decir entonces es, siguiendo ese pequeño esquema que yo mismo me he propuesto, es que quizás tendríamos que pensar que la liberación llega a la psicología desde distintos movimientos sociales y expresiones sociales, políticas, que incluyen, la historia latinoamericana así lo demuestra, que incluyen diversas formas de expresión armada, insurgente. Es decir, que después de la Revolución Cubana se configura en el contexto latinoamericano, y esto es muy importante, coge forma ético-práctica la categoría de la liberación. Y empiezan a aparecer distintas. El mismo Martín Baró es asesinado en un contexto donde se le acusa de ser colaborador del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y antes de allí, pues estaba el Frente Sandinista de Liberación Nacional que acababa de hacer la revolución en el 79. ¿Ven? Para el caso de Colombia, en la década del 60 del siglo XX, aparecen todas las formas de expresión de insurgencia armada que aún se mantienen.
entre ellas la segunda, la primera eran las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que nacieron en el año 64, y en el año 67 nació el Ejército de Liberación Nacional, que todavía existe y tiene presencia en partes del territorio nuestro y que en este momento están ahí en esfuerzos por lograr llegar a un acuerdo, a un diálogo, a un acuerdo, a una negociación política del conflicto. Es decir, que la liberación como categoría y como praxis llega a la psicología en la década del 80 del siglo XX, como llega a otras disciplinas cercanas que empiezan a tener un diálogo, pero que quizás nosotros ignoramos. Es decir, que en la década del 60 y del 70 se empieza a configurar lo que es el proyecto ya definido de una filosofía de la liberación, ¿ven? Completamente ya, hay un horizonte ya de filosofía en la década del 70. Hay lo que se conoce como, lo que se llegó a conocer como una sociología de la liberación en cabeza de Falsborda y del padre Camilo Torres, ¿ven? Y eso está todo empezando a configurarse y a florecer en la década, entre las décadas del 60 y las décadas del 70 del siglo XX. Eh, Aparece la teología de la liberación a finales de la década del 60. Entonces, digamos que como categoría, como problema, llega a la psicología, que es lo que hoy nos convoca, pues llega en la década del 70 y del 80 y tiene nombre y apellido propio, Ignacio Martín Baró. Y llega en un contexto, Martín Baró lo decía en su conferencia, esto es muy importante tenerlo en cuenta, llega en un contexto de violencia política naturalizada, de guerra psicológica que el mismo Martín Baró menciona en casi todos sus textos, en todo su trabajo, de guerra fría, es decir, que estamos hablando en un contexto de guerra fría, el- en un contexto de profunda polarización social impresionante. Y el Martín Baró decía allí que, bueno, que ellos que estaban ahí sometidos a la cosa, a esa violencia impresionante durante 9, 10 años, pues ni les cuento los colombianos y las colombianas, y si aquí hay colombianos y colombianas por ahí, pues nosotros llevamos los últimos 70 años en una guerra atroz, impresionante, que tiene que hacernos pensar, hacernos sentir, eh, hacernos potenciar otro tipo de psicología. Nace la psicología de la liberación en un contexto de profunda miseria y pobreza y marginalización social, como es la que Martín Baró denuncia en El Salvador, y plantea por lo menos 6 problemas que yo seleccioné. Plantea muchos más, Martín Baró allí ya plantea, ya los tiene, ustedes ya saben cuáles son, pero plantea 6 problemas que eh, sobre los cuales la psicología tendría que hacerse cargo. Y Martín Baró, en medio de ese contexto de guerra, de violencia política naturalizada, de guerra psicológica tan impresionante, Martín Baró realiza primero un proceso de historización, esto es bien importante, un proceso de historización de la psicología misma.
Y en Ay, ese proceso de historización de la psicología, ay, no, ¿te sentaste? y Para que en no ese esté. proceso, tranquilos, que no cunda el pánico. ¿Por qué? Alguien tiene el micrófono abierto, disculpe. Por favor, ¿lo puedes silenciar? Es, es, es Sandra, Sandra Gallo. Pues, perdón. Aprovecho para tomar una agüita. Por favor, los micrófonos. Ya, creo que ya. Ah, no, sigue Sandra con el micrófono abierto. No la veo yo para silenciar, pero Ya, bueno. ya. Ahora ya, ya lo. Bueno, sigamos Y entonces. entonces decía que Martín Baró lleva a cabo un proceso de historización de la psicología en el que va descubriendo unas ciertas fallas estructurales de la psicología, eso ya lo sabemos, pero en el que también va descubriendo unos, y también hace un proceso de investigación, eso es bien importante, y de problematización y de implicación. Por eso nosotros ahora en Cátedra Libre Martín Baró hablamos de esos cuatro elementos como elementos fundamentales en la psicopolítica de la liberación. Historizar, problematizar, investigar e implicarse. Y eso implica romper el principio de implicación, ahora visto desde la distancia, pues implica prácticamente romper radicalmente con una herencia con la herencia positivista y neopositivista en la psicología si realmente queremos pasar a un plano ya más liberacionista de verdad, digamos, cuando seamos capaces de dejar de hablar de intervención y seamos capaces de empezar a hablar de implicación psicosocial y psicopolítica, yo pienso que así, allí ya estamos haciendo praxis psicopolítica de la liberación. De resto, quizás estamos intentando liberarnos y liberar a la psicología, pero no es posible la liberación desde los métodos mismos del opresor. No es posible. No, no. La liberación supone construir unos métodos, unos horizontes, unas formas de liberación psíquica, social, antropológica. Entonces, Martín Baró y la psicología de la liberación que empieza a configurarse junto a Martín Baró, si ustedes ven el libro de Psicología Social de la Guerra, pues van a encontrar que es un colectivo de trabajo latinoamericano supremamente interesante, que buena falta hace ahora que hiciéramos un trabajo de acuerdo al contexto actual en esa perspectiva, pero es un colectivo. Entonces, Martín Baró plantea como un problema fundamental el problema de la deshumanización, y ese es un problema que no quiero dejar pasar. Y creo que eso nos puede dar para hablar de un montón de cosas más, el problema de la deshumanización. Y digo yo que quizás la antítesis práctica de lo que estamos hablando aquí, es decir, que hablar de deshumanización frente en momentos en los que se lleva a cabo una masacre contra el pueblo palestino y otros pueblos que ya se empezó a extender, es un asunto delicado. Pero podríamos preguntarnos cómo opera la deshumanización en la psicología, en el mundo de la psicología. Entonces nos daríamos cuenta que, claro, la deshumanización en el mundo de la psicología va de la mano de un mandato ético de la psicología hegemónica que se consume en Latinoamérica y el Caribe, de un mandato ético de neutralidad, ético y político de neutralidad. Estamos diciendo que Martín Baró planteaba esto en un contexto de guerra y de violencia política naturalizada. El caso nuestro lo vivimos completamente. La deshumanización es impresionante. La deshumanización nos va llevando la deshumanización lo que va haciendo, lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero la deshumanización lo que va haciendo es que cada vez va amenazando con la desaparición física o simbólica de la otredad. No es un asunto menor. La deshumanización va acompañada de un montón de dispositivos de poder
a través de los cuales el ser humano va naturalizando la desaparición física o simbólica del otro o de la otra por razón de su condición, de sus creencias, de sus sentimientos, por favor. Y la deshumanización va acompañada de un dispositivo de neutralización. De dispositivo de neutralización. Lo que está pasando contra el pueblo palestino, el genocidio contra el pueblo palestino, si ustedes lo ven bien, supuso todo un proceso de justificación, todavía lo es, y en ese proceso de justificación moral de la necesidad de desaparecer física o simbólicamente lo distinto, en ese proceso de justificación participa de forma significativa el saber psicológico sin que nos demos cuenta. Así que tenemos un serio problema si solo lo miráramos hacia el interior de la psicología, si nos preguntamos si es una psicología deshumanizada y deshumanizante. Y no solo en el sentido de no ser capaz de percibir y sentir y hacerse cargo del dolor humano que está allí en una crisis humanitaria, sino que es capaz cínicamente de mirar hacia otro lado mientras sucede ese dolor y esa atrocidad. ¿Y cuál es ese otro lado al que mira la psicología latinoamericana? Pues hacia Norteamérica y Europa, hacia los cuales se quiere parecer eternamente, lo cual me parece una de las peores desgracias. Quererse parecer al que le colonizó, por favor. Querer ser lo mismo del que lo colonizó, eso es parte de expresión del trauma psicopolítico latinoamericano. ¿Ven? Eso es de la deshumanización, esa deshumanización que nos fue llevando poco a poco a ver al hermano, a afear sistemáticamente lo distinto para tener la justificación moral de su desaparición. Por favor, en lugar de llevarnos a embellecer la relación con el otro y con la otra, nos va llevando a un proceso de afeamiento sistemático y paulatino en el que vamos incorporando en nuestro cuerpo físico, en nuestra mentalidad, en nuestro cuerpo inconsciente, en nuestro cuerpo mágico y en nuestro cuerpo espiritual, esa estética de lo atroz, esa ética del horror y el cinismo y la impunidad como valores. Eso es lo que nos propone el sistema mundo neoliberal para la psicología. Y ese es el papel que nos propone y que nos ha propuesto. Entonces, cuando Martín Baró y todo este grupo de compañeros y compañeras empezaron a hablar de la deshumanización, no era un asunto menor. Hay otro grande de la psicología latinoamericana, el profesor Ignacio Dobles, que ha desarrollado trabajos tremendamente importantes sobre el campo de la tortura en contextos de violencia política como los que vivimos los latinoamericanos y latinoamericanos. Tiene ante sí la psicología un problema serio y es, no se puede humanizar la psicología si sigue hablando de intervención y no da el salto cualitativo a la implicación, insisto, porque la intervención es básicamente un proceso de ocupación del otro, si nos damos cuenta, de ocupación de un territorio. Lo que está haciendo la intervención es el primer paso de la colonización, por Dios, y hemos cometido ese error histórico nosotros y nosotras los que nos decimos críticos. Seguimos hablando de intervención y tenemos que plantearnos el problema de cómo pasamos a la implicación. La intervención se hace desde arriba y desde afuera, sin consulta y en nombre de unos derechos humanos que alguien decide. Alguien decide desde afuera y desde arriba, desde el concepto o desde el poder de las armas,
qué es lo que es bueno para un pueblo y decide intervenir sobre él. Lo mismo hacemos en psicología. Decidimos intervenir sobre otros, algunas veces sobre la psique, algunas veces sobre la relación, algunas veces sobre la familia, algunas veces sobre la comunidad, pero intervenimos desde afuera y desde arriba. Y la implicación supondría romper ese principio y construir desde abajo y desde adentro, junto a la gente, no para la gente. Martín Baró es categórico, ahí lo volví a escuchar, no somos los mesías salvadores de nadie, igual que decía Paulo Freire, no salvamos a nadie, pero sí podemos salvarnos junto a la gente, sí podemos liberarnos junto a la gente, sí podemos emanciparnos, sí podemos subvertirnos. Supone entonces que nos planteemos en serio, la deshumanización en la psicología supone que nos planteemos en serio el problema de cómo pasar de la intervención a la implicación, que ya sería un proceso humanitario, y cómo superar el error histórico de la neutralidad en condiciones de crisis humanitarias como las que vivimos todos estos pueblos. Tenemos que plantearnos ese problema. Y solo hablando de la deshumanización. El otro problema que se planteó, pues fue el problema de la polarización social. La polarización social inducida, que hoy la vemos mucho más desarrollada gracias al, al desarrollo impresionante de los medios de información, de comunicación, pero fundamentalmente a la concentración en unos poderosos de esos medios de información y de comunicación. En Colombia en este momento, como se ha hecho en Brasil, como se hizo en Venezuela, como se hizo en Argentina, como se hizo en Uruguay, como se ha hecho en todos los países que se atrevieron a tener formas de gobierno distintas a las autoritarias, conservadoras y liberales de todos los años, de todos los tiempos, pues hay unos dispositivos de poder ahora mucho más sofisticados que para la época de Martín Baró. Pero Martín Baró era un visionario completo. Si no fuera un visionario tan completo, no se hubiera inventado ese instituto de opinión pública que se inventó como un instrumento concreto de dar respuesta a la manipulación que hacían los medios de comunicación del Salvador en su momento sobre, sobre la justificación de la intervención gringa en El Salvador, imagínense. Y Martín Baró dijo, pues no hay que crear un instituto de opinión pública, si lo hizo en ese, imagínense lo visionario que era. Entonces tenemos unos dispositivos de poder muy sofisticados, generando procesos de polarización social inducidos, procesos de embrutecimiento social, a través de los cuales logran hacer que un obrero o una obrera incorpore el discurso del patrón y defienda al patrón a capa y espada. La polarización, como Martín Baró la planteaba, no era un asunto menor. Martín Baró planteaba que la polarización era algo así como una incapacidad ideoafectiva de reconocimiento efectivo del otro o de la otredad como categoría. Es decir, que la polarización social lo que va haciendo en el ser humano es que lo va deshumanizando completamente, hasta que lo hace incapaz de reconocer al otro o a la otra, y mucho menos si es distinto o distinta. No digo diverso, porque eso es otra confusión que tenemos. Hay que distinguir entre lo diverso y lo distinto, y lo diferente. Son tres categorías distintas. Entonces nos va haciendo un proceso de deshumanización y de precarización, escúchese bien eso, de precarización intelectual,
afectiva, espiritual, corporal, relacional, política, estética, ética, etcétera. No estamos hablando entonces de asuntos menores cuando hablamos de polarización. La polarización inducida por los poderosos, y que es el 1% en cada país, va llevando a ese estado de precarización de la condición humana en el que el otro se vuelve una cosa que se puede afear, que se puede matar, que se puede desaparecer y que incluso a veces se plantea como una necesidad social o la necesidad de las limpiezas sociales. Imagínense a dónde hemos llegado. Y el tercer elemento que planteaban esos primeros debates, para que ustedes vean cómo es el asunto interesante, tiene que ver con la militarización de la vida cotidiana. Entonces, la deshumanización, la polarización, como lo acabamos de hablar, y eh, lo que está haciendo el gobierno de Israel contra el pueblo palestino es la antítesis práctica de esto que hemos estado hablando. Es decir, lo que está haciendo es una ruptura con un acuerdo mundial para unas normas mínimas de manejar los conflictos. Es una cosa terrible. La militarización de la vida cotidiana, en nuestro caso, pues es una cosa terrible. En Colombia, yo hoy lamentablemente veía una imagen de las noticias nuestras aquí. Aquí vamos a tener un evento mundial gigantísimo en Cali, en una ciudad grande, Cali, que va a congregar, bueno, de diversidad de muchos países. Y yo veía hoy lo que mostraban con satisfacción eran los tanques de guerras con los que con los que se va a cuidar la gente, como la protección, era una cosa terrible. De la militarización de la vida cotidiana, en el caso nuestro, en países en guerra y en conflicto armado permanente, pues se volvió, nos atraviesa completamente, pero en los países que no están en guerra, que no tienen conflicto armado, no quiere decir que no haya militarización de la vida cotidiana. Hay militarización de la vida cotidiana y una de ellas tiene que ver con la naturalización de la vigilancia autoritaria que nosotros y nosotras mismas la vamos permitiendo a través de los dispositivos que conocemos. Es decir, que si quisiéramos acusar a alguien, nos van a decir, usted dio permiso de que pudiéramos entrar a su cámara, usted dio permiso de que pudiéramos ver sus fotos, usted dio permiso de que usted se encargó de romper ese, nos van a poner la responsabilidad. Es decir, que hay una naturalización sistemática, muy, muy sutil, de la vigilancia, el control, de la vigilancia y el control personal y colectivo. Entonces, ya, es decir, han habido visionarios antes de en eso. Tres problemas que tendría que la psicología hacerse cargo, es decir, y luego Martín Baró plantea otros tres para ir cerrando. El problema de la memoria histórica, que lo mencionó allí, que no es un asunto menor, porque el problema de la memoria histórica tiene que ver con el problema de la verdad histórica. Es decir, que la psicología de la liberación, y pues Martín Baró echa mano de Paulo Freire y echa mano de Orlando Paz Borda, y por eso no, pues la memoria, y de Paulo Freire, pues dice el problema de la concientización, digamos, que es lo que tendría que trabajar la psicología. ¿Trabaja la psicología con la verdad histórica? Es una pregunta. ¿Y con cuál verdad histórica? ¿Con la verdad histórica de quién? ¿De quiénes? Es una pregunta. ¿Le interesa a la psicología trabajar con la verdad como principio ético-político?
¿Se ha preocupado la psicología porque su saber se ha puesto al servicio de procesos de encubrimiento histórico de la verdad? Entonces, cuando Martín Baró habla de esto, dice, claro, le corresponde a la psicología, a la que necesariamente tiene que volverse una psicología política, trabajar el problema de desenmascarar, desentrañar, es decir, investigar profundamente la verdad de los procesos con los que trabajamos y con los que nos implicamos. Investigación histórica, decía Martín Baró, siempre. Por eso se hablaba de historizar. Pero resulta que hay movimientos sociales muy poderosos en Latinoamérica que aportan cuatro elementos. Los movimientos de víctimas aportan cuatro elementos. Los movimientos de víctimas pueden ser declarados los movimientos de maestros y maestras de la memoria histórica. Y ellos nos aportan cuatro grandes elementos en ese sentido. Es decir, la psicología tiene que trabajar con la verdad histórica, sí. Tiene que trabajar con la justicia, sí. Tiene que trabajar con la reparación, sí. Y tiene que trabajar con la no repetición del daño. Eso es lo que ahora en la psicología de la liberación que nosotros y nosotras estamos haciendo en Cátedra Libre, pues es lo que incorporamos. Ese saber ese es un saber de enorme importancia que está de la mano del el campo que Martín Baró decía, que proponía y que rescataba como el trabajo de los psicólogos y las psicólogas con la memoria histórica. La memoria histórica nos va a llevar necesariamente a trabajar el problema de la verdad, el problema de la justicia, el problema de la reparación y el problema de la... ¿Cómo se va articulando esto? El otro problema, el quinto problema, el problema de la desideologización, no es un asunto menor, ese es estructural en la obra de Martín Baró, la desideologización de la vida cotidiana, teniendo por supuesto allí mucho cuidado en que en el proceso de desideologización no terminemos ideologizando, que sería contrario a lo que queríamos hacer. Ahí pueden caerse en ese... hay que tener cuidado con el asunto, digo yo, hay que tener cierta delicadeza. Pero no es un asunto menor, porque si estamos frente a una psicología ideologizada, el proceso de liberación es un asunto complicado. Digamos que la psicología tiene que hacer todo un debate en torno al problema, a esa categoría, y cómo esa categoría determina casi todo en la psicología, digamos, dependiendo de el- la situación de injusticia cognitiva que se ha llevado en los procesos de formación de psicólogos y psicólogas en América Latina, de dejar por fuera saberes y conocimientos de enorme importancia para resolver problemas cotidianos de la vida en lo personal y colectivo, obedece básicamente a un capricho ideológico inscrito en la Guerra Fría. Porque no sé si allá en Argentina sean la excepción, siempre lo pregunto y siempre, pero Es, es un capricho ideológico tonto dejar por fuera el saber asiático, el saber africano, el saber de todos nuestros pueblos ancestrales del continente americano. Es decir, dejar por fuera el saber y el conocimiento milenario del resto de la humanidad para seguirse alimentando única y exclusivamente de la visión norteamericana y europea. Es una cosa bien. Eh, ¿quién, ¿Quiénes resultaron perdiendo en ese proceso? Pues los psicólogos y las psicólogas de América Latina que ni siquiera sabemos respirar, que ni siquiera aprendimos a respirar, que ni siquiera aprendimos a trabajar con el cuerpo físico, que ni siquiera sabemos trabajar con la espiritualidad propia y con la espiritualidad de los pueblos, la desconocemos, que confundimos espiritualidad con religiosidad muy, muy constantemente. ¿Ven?
De esa forma impacta la ideología en la formación. La ideología, ¿cómo la impacta en la investigación? Pues porque impone líneas de investigación que las universidades tienen que seguir fielmente. Y cuando se impone una línea de investigación, se le impone al investigador una mirada ideológica y se le niega la posibilidad de investigar sobre los problemas reales de su contexto vital existencial. Ese es el problema de la dependencia epistémica e investigativa latinoamericana. Es una cosa terrible. Y por eso, como que Martín Baró dijo, pues eso nos dejó en una situación de esclavitud impresionante que plantea la necesidad de liberarnos, como sea, de esta situación. ¿Ven? Y finalmente, el problema de la implicación, Martín Baró no lo llamaba así, pero a mí me gusta llamarlo así, de la implicación con las sabidurías y los conocimientos populares. Es decir, a ver, si en el video que ustedes nos compartieron ahora, pues Martín Baró habla con claridad de la necesidad de una psicología popular más que cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, pues una psicología que no tenga en cuenta, pero estamos hablando de conocimientos. En el caso de nuestra América toda, estamos hablando de conocimientos y sabidurías milenarios, pero milenarios de verdad. Es decir, la psicología, en lugar de ponerse a satanizar y a estigmatizar el saber del chamán o de las personas que deciden tomar el camino de las medicinas ancestrales, pues lo que tiene que hacer es ponerse a investigar esos procesos, implicarse en esos procesos, no necesariamente tomar esas medicinas, pero sí hacer un proceso de investigación para que no siga cometiendo el error histórico producto de la colonización, de estigmatizar lo propio y de exaltar lo ajeno sin una mediación histórica, ética, de otro tipo. Eso sería lo que tendría para compartir con ustedes y lo dejaría por ahí por ahora. Creo que me extendí, disculpen. No, para nada. Yo creo que fue riquísimo, muy profundo, muy articulado, nos deja con una cantidad enorme de herramientas para, por lo menos para comenzar a pensar. Sabemos además, Edgar, que además de este riquísimo, riquísimo pensamiento, reflexión y producción teórica, tenés aparte un compromiso real con las grandes luchas de tu tierra y del mundo mismo, porque justamente traer el tema de Gaza no es cualquier tema, el tema del pueblo sojuzgado de Palestina, masacrado, como está siendo masacrado. Te cuento que en Argentina no hay una repercusión como la que se ve incluso en países del norte, ¿no? Europa, en buena medida, hay amplios sectores de la academia, de la universidad y de la sociedad movilizado en defensa de la causa palestina. Así que, bueno, habla de muchas cosas el haber puesto también en el centro de la reflexión en este momento la situación angustiante que vive Palestina. Y seguramente Baró hubiese hecho lo mismo, ¿no? Como una gran alerta para la humanidad misma, porque ese tipo de fenómenos, y en ese caso incluso en particular, qué paradójico, una población, un pueblo que fue tan perseguido y tan sojuzgado como fue el pueblo judío, que haya hoy un Estado, porque no se puede comparar las dos cosas ni confundirlas, pero que lleve adelante semejante atrocidad, ¿no? De crímenes de lesa humanidad. Bueno, se abre ahora, los comentarios en el chat son muy buenos, Edgar, no sé si los estás viendo. Antes de hacer comentarios míos propios, me gustaría más abrir a los comentarios que quieran hacer, preguntas, sus propias reflexiones, si hubiera algo que quieran comentar, agregar, consultarle a Edgar, aprovechar lo que lo tienen acá directamente, justamente para los que están sincrónicamente. No se olviden de anotar sus nombres y apellidos después para la asistencia que vamos a llevar de la participación. Pero ahora mismito abrimos la intercambio. No sé si alguien quiere hacer alguna reflexión o algún comentario, alguna pregunta. Con gusto la escuchamos. O la anotan.
O si quieren, no somos tantos hoy como la vez pasada, que era más difícil, pero somos muchos igual. Si quieren levantar la mano y opinar, también pueden hacerlo. Vamos a poner vista de galería. Perdón. ¿Algún comentario? Virna, ¿cómo estás, Virna? Te escuchamos. Hola Roxana, bueno, gracias Edgar. Lo que yo, la verdad es que todo el tiempo, cada punto mencionado, me llevó a reconocer la cotidianeidad en Argentina, cada punto. Y lo voy a decir a nivel macro, a nivel país y a nivel mi vida, mi quehacer cotidiano, trabajando. Yo no soy psicóloga, soy médica de profesión, magíster en epidemiología, gestión y políticas de salud, y trabajo en un hospital, en donde el día de ayer, el día de antes de ayer, perdón, en las jornadas de salud mental organizadas por la Residencia de Salud Mental Comunitaria, yo observaba cómo la formación, nada de esto se trata, digamos, como aún teniendo una ley de salud mental en Argentina, eh, las personas internadas con condiciones de salud mental son tratadas como la otredad, invisibilizadas, sus cuerpos no importan, sus padeceres no importan, eh, las tecnologías aplicadas sobre ellos, los dispositivos, las intervenciones. O sea, eh, me pasó que fui y vine desde pensar lo que le sucede hoy a la Argentina, desde ese nivel hasta subniveles de este presente a la vida cotidiana dentro de un hospital y la otredad dentro del hospital, la población más vulnerable, que por ejemplo son quienes están internados por padecimientos de salud mental. Así que gracias, me quedan un montón de cuestiones para trabajar y para trabajar dentro de un proyecto que estamos iniciando, que se llama Dispositivo Pasillo, para trabajar con personas internadas por condiciones de salud mental. Así que en donde estamos, donde la crítica es la implicación que tenemos. Ahora puedo verlo, digamos. La crítica es la falta de neutralidad, la crítica que recibimos, que estamos implicados en este proyecto y que estamos implicados con estas personas que están hospitalizadas. Así que muchas gracias. Nada más. Bueno, muy interesante, Virna, tu reflexión, y además que trae un escenario concreto de práctica, nada menos que en salud mental y en salud pública, tan vapuleado hoy todo este frente, ¿no? No sé, Edgar, si querés agregar algo, si alguien más quiere comentar. Bueno, acá, Fernando, tienes la palabra, Fernando. Y después Juan. Muchas gracias, muy amables. No, muy interesante la presentación de Edgar, sino que me queda llamando la atención un poco sobre la mención de Palestina. Eso es una importante reflexión sobre algo que está sucediendo y realmente pues la movilización y las diferentes acciones pues bueno, se tratan de hacer pero no han llegado digamos a una concreción para lograr detener ese genocidio. Y en ese otro sentido, ¿cómo se podría entender ese otro pero dominante? ¿Qué se hace con ese otro? Eliminarlo, ser indiferente, porque nosotros vemos el otro, pero desde la perspectiva de, digamos, de los marginados, pero el otro que está tratando, digamos, destruyendo al pueblo, ¿qué se debe hacer ahí? Gracias. ¿Respondo de una vez, Roxana? Sí, sí, puedes responder Ah, cuando sí, quieras. está bien. Eh, a ver, tendríamos que pensar el horizonte. En Colombia estamos, voy a partir de este ejemplo concreto en Colombia. En Colombia llevamos 70 años de un conflicto armado impresionante. Se llevó a cabo un genocidio contra un partido político que se llamó el Partido Político Unión Patriótica, al cual el Estado le asesinó, el Estado mismo, y ha sido condenado por la Corte Interamericana.
de derechos humanos, eh, las cifras varían entre 3.000, 5.000, 7.000 de sus dirigentes, no militantes, sino en condición de dirigencia. Fue un proyecto, fue un genocidio llevado a cabo. Pero en Colombia estamos viendo cómo hacemos para pasar del conflicto armado al conflicto político. En otros contextos habría que ver cómo evitamos que pasar del conflicto político al conflicto armado. ¿Ven? Un poco el horizonte. Y entonces la pregunta, claro, ¿cuál sería nuestro papel entonces? Pues nuestro papel, a mí no me queda, después de vivir, de nacer en medio del, es decir, mis papás hicieron el amor, no voy a decir que, voy a decir, voy a ser optimista y voy a decir que hicieron el amor y que tuvieron sexo pleno y que de ahí nací yo, pero fue en medio de un contexto de guerra y de violencia. Cuando yo nací, mis papás ya habían tenido que hacer el segundo desplazamiento forzado, obligatorio por violencia política en el año, imagínense, en el año 60. Entonces no me queda la menor duda de que nuestro papel es poner el saber psicológico, el saber psicosocial, el saber psicopolítico al servicio de la negociación política del conflicto, ya sea grande o ya sea pequeño, o ya sea personal o ya sea colectivo, ya sea nacional, ya sea internacional, y buscar que todo lo que está pasando en Gaza por lo menos se frene y que busquemos que haya una solución política. Eso es lo que tendríamos que presionar nosotros desde estos campos. ¿Ven? Y radicalmente, pues nosotros no somos lo mismo, digo yo, que el asesino, que el perpetrador, que el torturador, sino que somos potencialmente una propuesta potencialmente distinta, no distinta, o sea, distinta, radicalmente distinta, en la que no nos proponemos la desaparición física o simbólica del otro en razón de lo que es, sino que nos proponemos la convivencia política con ese otro. Yo no hablo de convivencia pacífica, porque ahí hay conflicto siempre con el otro, y a veces hay movimientos fuertes y vainas. ¿Ven? Pero la convivencia política que solo es posible cuando reconocemos efectivamente la otredad como otro distinto. Nuestro problema es que nos colonizaron de tal forma que siempre buscamos ser lo mismo. Incluso lo mismo el que nos somete, el que nos oprime, el que nos tortura. ¿Ven? Pero radicalmente nosotros somos algo distinto a eso que asesina, a eso que tortura, a eso que busca desaparecer, exterminar. Las cifras, esta semana dio la cifra oficial de los organismos internacionales a los que se les puede creer, hablan de que en este año, en este último año de masacre, desapareció el 6% de la población palestina, escúchese bien, en un año. Fue exterminada el 6% de la población palestina. Entonces, radicalmente un psicólogo, una psicóloga que esté de acuerdo con esto, pues estaríamos en serias dificultades. Porque se supondría que la razón ético-política de ser de la psicología y de los campos asociados en esto del campo, de los campos de la ciencia humana, tiene que ser fundamentalmente poner lo que sabemos al servicio de procesos de diálogo y de negociación política en la que el conflicto se resuelva con el menor daño posible. Y eso supone construir una nueva estética, porque claro, estamos frente a una estética de lo atroz. Aquí hay sectores, aquí hay grupos que encuentran placer con esa desaparición física o simbólica de lo distinto y sobre todo que amenaza
con sus intereses históricos, como está pasando acá con el caso de nuestro presidente Petro. Claro que aquí lo quieren desaparecer física o simbólicamente como sea, pero por su pueblo, aquí el pueblo también se está movilizando y aquí nosotros, yo en este momento, afuera está la marcha nacional que está haciendo, yo termino aquí y salgo corriendo a seguir en la marcha, porque vine a cumplir con este compromiso, pero salgo para allá. Entonces somos la propuesta de algo radicalmente distinto a esa estética de lo atroz, a esa ética del horror y al cinismo y a la impunidad como valores. Somos radicalmente distintos o tendríamos que ser potencialmente distintos. Una nueva estética donde recuperemos el gusto por la vida, conviviendo políticamente con el otro antes que matándolo o desaparecer. Eso implica un trabajo fuerte. Y lo mismo con una ética más bien de la esperanza, de la autonomía, de la solidaridad, en lugar de una ética del horror que justifica moralmente la desaparición del otro porque es distinto, o de la otra porque es distinto, por Dios, de un nivel de embrutecimiento impresionante. El ser humano no nace así, ¿eh? El ser humano no nace odiando a su hermano, el ser humano se le enseña a odiar a su hermano, se le enseña a afear a su hermano. Somos una propuesta radicalmente distinta y nuestro compromiso es con la vida y con la vida digna, con la vida estéticamente bien vivida, éticamente bien vivida, amorosamente bien vivida, relacionalmente bien vivida, políticamente bien vivida. Ese es el asunto. No está, lo que está pasando en Gaza no es un asunto menor, se está poniendo, toda la humanidad está en peligro, mis queridos compañeros y compañeras. No solo por lo que podamos naturalizar de ese horror que nos acostumbran a ver, niños y niñas masacradas de las formas más impresionantes en condiciones, es decir, cómo se defiende un niño, una niña, ¿sí? En un hospital. Hoy fue bombardeada la sede de Naciones Unidas en Líbano. Entonces tenemos que ser. Martín Baró dio la vida creyendo profundamente en esto que les estoy diciendo. Dio la vida porque se había podido ir y no se fue. Siguió junto a su pueblo hasta que lo asesinaron. Pero eso es creer uno ética y políticamente en un proyecto distinto. Y si no, pues somos fabricadores de discursos bonitos, pero de praxis nulas. Me emocioné con la pregunta, perdón. Sí, que está Juan con la mano levantada, quisiera darle la palabra Dale, a Juan, Juan Carlos. disculpa que me tomé mucho, disculpa, hermano. Hola, buenas tardes a todos y todas. Un par de reflexiones simplemente. Primero, señalar que no hay que olvidar que en el grupo de mártires estaba la cocinera y su hija también, ¿no es cierto? Y que el único sobreviviente fue Juan Sobrino, que estaba viajando, había ido a Japón, que fue un poco el que después testimonió varias de las cuestiones. A mí me parece que hablando de recuperar la memoria histórica, tenemos que recuperar la memoria histórica de las luchas en salud mental en nuestro país desde la ruptura con la APA, básicamente, movimiento documento, plataforma, lo que después fue la experiencia de Pichón, de Grimson, de Moffat. Lo que pasa es que en un marco de construcción política policlasista, digamos, porque nosotros venimos del peronismo, o sea, no tenemos que tener miedo ni... Entonces tenemos una realidad un poco distinta, capaz. El mismo Francisco dice lo mismo que decía Perón, ¿no? Metamos a todo en la casa común, todo lo que podamos, y adentro vamos discutiendo. Nosotros no pudimos llegar a la desmanicomialización. Tenemos una ley
mal llamada nueva de salud mental, compleja, que habría que revisar también. Y el entramado político que se supo construir, también tenemos que reconocer que se fue complejizando. Digo, a ver, tiro una un poco fuerte. Nosotros vivimos en una narcocracia, como ustedes, compañero Edgar, vivían en una, o siguen teniendo. Digo, por ejemplo, yo te querría preguntar cuál es tu visión respecto a la trayectoria y a la actualidad de Francia Márquez allá. Porque para nosotros, por ejemplo, es una referente. No sé, termino con eso, digamos, recuperando también nuestra memoria histórica de procesos que, bueno, apuntaron a la emancipación, pero no fueron procesos revolucionarios. Nosotros seguimos teniendo gravísimos problemas para los programas de externación asistidos. Hoy en el Hospital Esteves de Temperley, que debe ser el hospital psiquiátrico, neuropsiquiátrico de mujeres más grande de Latinoamérica, debe haber 1.500 compañeras adentro metidas, están construyendo dormis adentro. Y eso no es proceso de desmanicomialización, sigue siendo institución total, en vez de estar, digamos, en los pabellones, pero las casas convivenciales de medio camino, todo eso. Cierro con esto. Quizás suene demasiado fuerte ya a esta altura del partido. Cuando Picasso expone el Guernica, por una de las primeras veces que lo expone, salta la mujer de un general franquista gritando: ¿quién hizo este horror? Y Picasso le dice: lo hicieron ustedes. Hay una parte que nosotros nos tenemos que hacer cargo, en el sentido de qué lugar le vamos a dar a la construcción popular cuando la gente, porque no puede producir el sustento diario, o porque la apretan los narcos en la villa, en los asentamientos, tienen que abrir la ventanita que antes vendían el sándwich de milanesa, la birra o un paquete de yerba para vender Paco y Merca. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Cuando las compañeras que son punteras no las dejan hablar los poronga. Disculpen la expresión, pero acá los caciques de la política le decimos los poronga. Juan Carlos, vos estás dando mucha Sí. información de Argentina, que por ahí, acá hay gente de muchos países en América Latina que no manejen la jerga, digo por las dudas, agregaría eso. Está bien. Solo para ¿Qué te parece? No, que por ¿Qué ahí te las referencias de nombres y cosas, no todo el mundo las maneja igual. La cerveza, la birra, no sé si en América Latina dirán de la misma manera. Pero es secundario eso, solo para que se sepa que hablas de Argentina, que no todo el mundo que está acá es de Argentina. Sí, lo mencioné, compañera. Lo que pasa es que la tensión, no podemos disolver la tensión discutiendo, digo, es interesante el marco referencial, Claro, pero está claro. Yo creo que ya con lo que configuraste como reflexión, más que como pregunta, por ahí le damos la palabra a Edgar a ver qué le resuena de tu propia reflexión. Solo quería hacer mención a esto de lo situado del discurso para si hay compañeros o compañeras que no les quede claro que estamos con una jerga más local desde los argentinos, pero está muy interesante tu reflexión también. No sé, Edgar, si vos querés agregar algo a esa reflexión, a estas también por ahí tensiones entre modos de entenderlos desde un lugar y desde otro, de una historia, lo común y lo particular que tiene América Latina también, ¿no? Sí, no, solamente le iba a decir al compañero, a Juan Carlos, que Francia Márquez para nosotros y nosotras es una referencia y en muchos sentidos y que acompañamos todo su proceso de llegar como fórmula. Para que ustedes sepan, a manera de anécdota, nosotros teníamos un movimiento que se llama, aquí estuvo muy fuerte el asunto de
nos costó muchos muertos, sobre todo jóvenes, indígenas, el proceso previo a la elección de Petro de Francia. Y estuvimos acompañando todo el proceso y creamos un movimiento que se llamaba Psicólogos y Psicólogas con el Pacto Histórico, que apoyó toda esta fórmula presidencial, eh, que firmamos una carta de 780 psicólogos y psicólogas del país apoyando el proyecto ya de cambio, pero que cuando llegó el momento de definir la fórmula presidencial, vicepresidencial, dependía de si Francia estaba o no que nosotros continuáramos, para que ustedes sepan la importancia que le dábamos a Francia Márquez en el movimiento nuestro. Es decir, que es una mujer que no solo ha sido destacada porque es una luchadora defensora de los derechos humanos de, 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 de toda su vida, sino que es una gran pensadora que tiene a un montón de gente investigando ya las universidades, el grupo, investigando sobre algunas de sus propuestas, que son las propuestas de toda una herencia históricamente negada, que ha sido el pueblo negro colombiano, pueblo, y más de donde ella proviene, que es una región históricamente violentada por su eh, salida estratégica al mar para los grupos de narcotraficantes. Entonces, estamos hablando de una mujer que acaba de recibir un premio, un reconocimiento muy importante de la Universidad de Harvard en Estados Unidos la semana pasada, y eh, estamos con ella, mejor dicho, estamos en ese proceso, venimos en ese proceso. Qué Para lindo. nosotros y nosotras, no solo porque sea mujer negra, sino porque ha sido una defensora histórica de los derechos humanos en sus territorios y se ha comprometido históricamente con su pueblo. Y eso es lo que buscamos que los psicólogos hiciéramos, que I- hiciéramos algo así, más o menos, Implicación parecido. absoluta. Bueno, Implicación, implicación, yo creo que la categoría que viene ahora, la que nos va a permitir liberarnos de muchas cosas, va a ser la implicación, yo insisto. Cuando veamos que nos estamos implicando en procesos de dignificación personal y colectiva, pienso que ya estamos haciendo praxis en psicopolítica de la liberación. Ya bueno, implicarse con el otro para contribuir con su dignificación y que ese otro también contribuya con la dignificación de uno como ser humano histórico, ya es un proceso de liberación tanto personal como colectivo. absolutamente. Eh, Le damos la palabra a Alejandra. Y creo que con eso cerramos los oradores, los intercambios, porque ya estamos sobre la hora y lo vamos a liberar también a Edgar para que pueda participar en la movilización allá. ¿Estás en Bogotá? Bueno, bueno, Alejandra, tienes la palabra. Además, Bueno, amiga abuelito, personal. sí, un poco saludarlo a mi abuelito querido, con él hace años que venimos transitando la cátedra, la formación y las experiencias que hemos compartido han sido muy ricas, pero la reflexión que a mí me surge y que parte de este recorrido que hago no solo con Edgar, sino con otros colegas de Latinoamérica con los que venimos caminando, es que no podemos quedarnos solamente con la psicología, que tenemos que estudiar sociología, historia, política, filosofía, los movimientos históricos propios de cada país, ver la historia justamente personal, cómo ha sido atravesada por la historia, eh, la verdadera historia, ¿no? La de los pueblos, las que escriben los que luchamos por ese mundo distinto. Y después la necesidad de ir al territorio a escuchar, porque en el territorio se conocen las necesidades. No tenemos que ir a decirles qué hacer, ellos saben qué hacer. Lo que pasa es que sus voces han sido negadas y ellos tienen que retomar sus voces para ir para adelante y luchar por esa vida digna que dice Edgar. Así que, abuelito, te abrazo y espero que nos veamos pronto. Gracias
por permitirme esta reflexión. Al contrario, muchas gracias a vos, Alejandra. También has sido colaboradora para que esto sea posible, así que muchas gracias, muchas gracias. Bueno, por mi parte, volver a agradecerte, Edgar. Quedan muchas reflexiones, estoy segura que todo el mundo que ha participado aquí y que escuchará después esto se lleva mucho para seguir pensando. Una reflexión que me queda es que evidentemente la lucha hace parte de de una estrategia en salud mental, ¿no? El luchar colectivamente, el resistir, el plantarse. Creo que Colombia, así como hablamos del drama que hoy vive Palestina, que hoy lo vive, pero hace bastantes décadas ya, el caso de Colombia para muchos y muchas, que vemos desde lejos por ahí, la situación y la historia colombiana, resultaba impensable un gobierno como el que tienen hoy hace poco tiempo atrás. Así que también en ese sentido los procesos no son lineales, hay que seguir dando la batalla, la apuesta y demás. Y por último también una reflexión que por lo menos a mí me queda muy profundamente de tu exposición, de las palabras de Martín Baró, es que este concepto de implicación, que te cuento que acá hay personas, psicólogos, psicólogas muy prestigiosas que también han trabajado mucho este concepto, eh, es que evidentemente no se trata de un asunto que le ocurre a algún sector de la sociedad que queda en peores condiciones económicas, de mayor exclusión y demás, sino que son patrones ideológicos que atraviesan a la sociedad toda, y por eso liberarse y liberarnos es un asunto, implicarnos es un asunto que nos convoca de modo personal a los propios y propias profesionales del campo de la salud mental, porque es un patrón ideológico que incluso rige en la vida institucional, en el modo de plantarnos con los compañeros de trabajo, con el modo en que concebimos la actividad académica. Hoy por hoy Argentina también estamos en una batalla sin cuartel con respecto al desmantelamiento de todos los ámbitos de lo público, y por eso la derecha tiene un discurso muy claro: descolectivizar es la base de toda esta ideología anarcocapitalista que tenemos hoy, que es la misma cosa de siempre, insisto yo, con distintos ropajes, pero con mucha eficacia subjetiva en amplios sectores de la sociedad, como pocas veces la habíamos visto. Antes, para hacer cosas como las que hoy ocurren a nivel de desmantelamiento del aparato estatal y de los derechos sociales, se necesitaban golpes de estados. Hoy se hace con otras estrategias muy centradas en el trabajo ideológico y evidentemente con los recursos tecnológicos, redes y aledaños que facilitan eso, ¿no? Pero que es muy interesante lo que vos dijiste también, empobrecen no solo en lo material, sino en lo espiritual en sentido profundo y amplio. Y por último, el capitalismo en esta fase de extrema crisis que atraviesa, que no sabemos cuán terminal será, pero lo que se está poniendo en juego es si con esa crisis, si es pensable, algunos dicen, es más fácil imaginar el fin de la humanidad que el fin del capitalismo, pero en eso se juega todo el sentido de lo que hacemos, ¿no? Seguir apostando contra todo, contra la evidencia, si se quiere, inclusive. Así que, bueno, mucho para seguir pensando. Muy, muy agradecida de mi parte. No sé, Edgar, unas últimas palabras para cerrar. Hola, abuelita Alejandra, ¿cómo estás? No te había saludado. ¿Qué tal? Qué lindo verte por ahí. Muchas gracias para todos y para todas por haberme escuchado. Es lo que me queda por decir. También saber que están trabajando proyectos y procesos. Yo insisto, la psicología de la liberación está floreciendo en hechos. La gente está cada vez haciendo más cosas ya. En discursos se está construyendo un corpus discursivo chévere y en deseos profundos de liberación personal y colectiva. Así que también lo veo reflejado en este espacio con ustedes. Y como decía el maestro Dussel, pues hay revoluciones que no toman, las revoluciones normalmente no son de un día para otro y toman toda la vida y muchas vidas más. Entonces hay que seguir adelante viendo lo que podamos hacer para dignificarnos, para dignificar la vida y para recuperar el gusto por la vida digna. Muchas gracias. Que Muy estén muy agradecida. bien.
Muchas y me gracias. voy para la marcha. Hasta luego, gracias. Gracias, Edgar, que estés muy bien y que esto sea el comienzo de un vínculo más proyectado, más hacia el futuro Ah, con todo. sí, con gusto. Ya Alejandra, con Alejandra pueden compartir datos y todo para... El otro año vamos a hacer una experiencia bien grande. Vamos a hacer un encuentro. El próximo año, les adelanto, son los primeros en saber. Vamos a hacer el primer encuentro mundial de psicologías críticas y de la liberación aquí en Colombia. Y lo vamos a anunciar dentro de poquito, en noviembre. Qué bueno, Bueno, difundiremos que tengan, ampliamente. Bueno, un que gusto. tengan, Muchas gracias, que ¿eh? tengan buena tarde. Gracias por la invitación A vos. y les abrazo con el corazón. Hasta luego. Hasta luego.